Ya de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, estamos pendientes de una fecha señalada para todos los inversores de criptomonedas. Hace apenas 2 semanas, el 12 de septiembre, comparecía el presidente de la SEC, comparecía Gary Gensler, en este caso, en la primera ocasión, fue ante el Congreso, hoy comparecía ante el Senado, ante los representantes de Estados Unidos. Le han hecho preguntas, desde luego, bastante interesantes. De hecho, como pueden ver, sigue compareciendo. 2 horas después le han preguntado por sus vínculos con FTX. ¿Por qué? De alguna forma eludió cierta información que le han pedido en torno a este caso. Ha dejado entrever un posible cierre del gobierno de Estados Unidos y también ha hablado, bueno, en unos términos un tanto vagos, sobre Bitcoin y sobre si es o no una security. Vamos a analizar todas estas cuestiones y sobre todo los últimos movimientos por parte de la SEC, por parte del regulador de los Estados Unidos, como siempre hacemos en Negocios Televisión con los mejores expertos. Ya tenemos a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. También tenemos a Alberto Fernández, profesor del máster en blockchain, inversión en criptoactivos del IEB. ¿Qué tal? José Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Como decía, era un día señalado, un día esperado. Seguro que se acuerdan ustedes de hace más o menos 2-3 meses, preguntaban a Gary Gensler si Ethereum era o no un security, titubeó bastante, dudó bastante. Hoy se ha repetido la misma imagen, pero le han preguntado si Bitcoin es o no un security. Así ha sido el momento, lo vamos a contar y enseguida lo analizamos. José Daniel. Last time we were here, I asked you about Ether. In 2018, you stated that Bitcoin, Ether, Litecoin, and Bitcoin Cash are not securities. So I want to focus today on Bitcoin. Why do you believe Bitcoin is not a security? Thank you, Chair. And I think you're referencing remarks I made as a professor at MIT. And as I wrote in that paper at that time, it was really about something called the Howey test. And the Supreme Court, it's the law of the land, talks about if the public is anticipating a profit based on the efforts of others. And as I think I noted in that paper back in 2018, I didn't see that Bitcoin But your view on Bitcoin, you've made comments on this. You believe Bitcoin is not a security. Is that true? Well, I think the staff of the SEC have also, and the prior chair. I'm just asking you this question, and this is not a gotcha. I thought there's going to be an easy softball into harder questions. Do you think Bitcoin is a security? I think I've said this in the past that I think that it doesn't I'm asking you to answer my question now. This is not supposed to be hard. I know. I said it Just does not meet the Howey test, which is the law of the land about being an investment. So it doesn't meet the Howey contract test. So therefore, it's a commodity. Is that fair? I would say it's not a security, and then the test is otherwise for other laws. Ahí tenemos a Gary Gensler, el presidente de la SEC, que regatea mejor que Vinicius. Le ha costado, desde luego, contestar esta cuestión. Al final, más o menos, sí que ha dejado de entrever que Bitcoin es una security. ¿Cómo lo valoras, José? Porque ya le pasó con Ethereum, le ha costado contestar, ha aludido a unos comentarios, a un artículo que escribió en 2018, pero desde luego o no sabe muy bien qué está pasando o qué es Bitcoin, o no quiere decirlo, pero hay algo raro ahí, ¿no, José? No, más que no lo sepas, que creo que no quiere ser muy contundente. Bueno, por cierto, muy agresivo el que preguntaba, ¿verdad? No se han dado con tonterías. Y me recuerda un poco a Joe Powell, que se estamos dando muy educativos a Powell cuando le preguntaban por la inflación, como que esquivaba un poco la pregunta, ahora también a Gensler. Yo creo que no quieren marcar precedente porque no tienen muy claro la futura regulación que van a optar. Ahora mismo está, además, sabemos perfectamente, Estados Unidos con el FedNow, también moviendo el dólar digital, pues todo este proceso de CBDC, y creo que no saben en qué lugar quedará futuro Bitcoin y no quieren dejar hoy unas declaraciones contundentes que, insisto, marquen precedente, y ya vimos cómo esto también pasó con Ethereum. No saben si valorarlos como commodities, no saben si valorarlos como, bueno, ya lo comentaba, como securities, también de cara a hacer trading o no hacerlo, a cómo penar, por ejemplo, a los exchanges, a los reguladores o a los agentes que hacen brokeraje también con criptomonedas. Por lo tanto, esas dudas que deja claramente, esquivando un poco la pregunta, como bien comentabas, regateando, creo que básicamente es porque no saben muy bien qué contestar, porque no saben cómo lo van a regular a futuro en todo este proceso de un nuevo mercado que choca, desde mi punto de vista, de frente con el FedNow y con todo este proceso de dólar digital, y están intentando alargar o
o ganar tiempo para que tenga las cosas más claras de cara al futuro. Es un poco la impresión que me da, y muy bien el entrevistador siendo muy contundente para dejar claro que está esquivando la pregunta. ¿Cómo lo valoras tú, Alberto? Porque hay que decir que Gary Gensler, bueno, él mismo lo decía, ¿no? En 2018 escribió un artículo, trabajaba en el MIT, hay declaraciones pues que dejan entrever que sabe mucho ya no solo sobre Bitcoin, también sobre criptoactivos, pero no sé un poco a qué se debe esta estrategia, Alberto. Si es una forma de protegerse, como comentaba José, de no mojarse, de no atarse las manos de cara al futuro. Yo creo que, como comenta José, es una decisión 100% política la que ha tomado, y está tomando una posición muy política. Él sabe mucho y ha estudiado durante mucho tiempo, como comentaba, cómo funciona Bitcoin, y tiene unas dudas sobre qué se le puede aplicar sobre los términos de una security. Si, por ejemplo, la minería, que ha sido como se han ido generando la emisión de Bitcoin, eso dónde entra dentro de esta parte de security, si nosotros podemos sacar rendimiento teniendo los Bitcoins. Y está muy, muy claro que seguramente en privado, en los pasillos, si le preguntas a Gensler y tienes confianza con él, te va a contar su visión real de si es una security o no es una security, muy claro. Pero parece que todo indica a que no te quiere tomar ninguna posición clara para que en el futuro se le pueda, digamos, de alguna manera refutar si la dirección va en un lado o en otro. También hay que ver los precedentes que ha sentado, pues bueno, las preguntas que se le han hecho sobre precisamente si es una security Ethereum, lo que ha pasado con XRP recientemente y la SEC. Entonces, digamos que todavía están dando bandazos, y es que quizá nos vamos a encontrar con que se pueda crear un nuevo término para englobar a los activos digitales, que tienen una parte de utilidad y una parte de security. Es un momento muy, muy interesante, y lo que está claro es que ahora mismo no se quieren mojar, porque una declaración de este tipo podría hacer que la repercusión global que tuviera al mercado de las criptomonedas y todos los mercados que se nutren de ellas, tener unas consecuencias que fueran o bien muy positivas o bien muy negativas, y eso es lo que no se quiere ahora. Ahora lo que se quiere es proteger al consumidor y dar una visión lo más prudente posible. Alberto, el propio Gary Gensler, el propio presidente de la SEC, está en un momento peleagudo, bastante complicado. Estamos en medio de estas decisiones de ETFs. De hecho, había una carta por parte de los republicanos, en torno a 20, 30 republicanos, instando a Gary Gensler primero a que apruebe los ETFs de Bitcoin ya. O sea, está recibiendo presiones importantes, sobre todo por el ala republicana, porque los demócratas sí que parecen un poco más en esta línea, pues de momento, de no dejar una regulación un tanto clara, ¿no? Una claridad regulatoria, dejar ahí pues, un poco un gris que les deja hacer lo que les parezca, como ha sucedido ya con FTX, pero como decía, está enfrentándose a toda esta presión, y además hoy tenía que comparecer, y claro, igual también tiene algo que ver con esto, ¿no, José? Que en el caso de que diga cualquier cosa positiva hacia Bitcoin, la presión de estos ETFs va a ser aún mayor, y hay que decir que detrás de estos ETFs, aparte de empresas muy importantes, está BlackRock, que imagino que también estará ejerciendo cierta presión. Tiene mucho que ver, ¿no?, todo esto. Hombre, BlackRock, sabemos el poder que tiene, ¿no?, en decisión política. Es que no olvidemos que estamos en año preelectoral, lo has comentado muy bien, a esa lucha entre demócratas y republicanos. Yo creo que tiene mucho que ver, y por eso se están aplazando un poco los plazos también de la aprobación del ETF, que no olvidemos que esto hay gente que lo asocia a aprobación de ETF, veremos un bull run muy importante en el ecosistema cripto. No vemos que los mercados se mueven por expectativas. En cuanto se empieza a poner en precio que esto se sacará, independientemente de que haya fecha final o no. Comentabas cómo, en próximas semanas, 16-17, quizá tengamos noticias positivas, a pesar del palo que le han dado a Cathie Wood. Yo creo que iremos viendo cierto positivismo en cuanto a la aprobación de estos ETFs, que es indispensable para la adopción institucional y, por tanto, para la consolidación de Bitcoin en este caso, y eso se irá poniendo en precio a pesar de no tener fechas programadas o fechas claras, pero cuando el mercado empieza a creer que definitivamente se va a aprobar, que yo creo que falta muy poquito, semanas diría yo, esto va a tener impacto inmediato en el precio. Y creo que los republicanos están presionando. No olvidemos que hoy en día todo el ecosistema cripto abarca mucho electorado, eso no lo olvidamos, y los demócratas no quieren posicionar
quizás en contra tampoco. Por eso están como dejándolo pasar. Antes hemos comentado aquí que no se quieren sentar precedentes porque si se dice algo delante de las cámaras, esto ya va a quedar grabado. Y esto desde el lado del regulador o desde el lado de también el lado político. Por lo tanto, se quiere estar en una línea gris, sin decir que no, sin decir que sí, y el regulador de momento pues pasando un poquito los meses para aún no aprobar pues estos ETFs que tendrían o supondrían una demanda brutal para Bitcoin y un impacto en los mercados tremendo, y no solo en los mercados de cripto, sino antes lo comentabas en general en todos los activos, porque habría flujos que irían de unos a otros, entonces tendríamos un impacto en el mercado de deuda, que esto es muy peligroso para Estados Unidos, en el mercado de renta variable, mercado de activos refugio como el oro. Por lo tanto, es una decisión importantísima que creo que no se quiere tomar ahora siendo año preelectoral y con tanto impacto también, o puede tanto impacto, aunque sea a nivel local, incluso en las elecciones. Entonces, bueno, estamos en esa línea gris pasando el tiempo, pero el mercado va a empezar a recoger esas expectativas. Yo creo que en breve se lo irá poniendo en precio, y de ahí que hayamos visto caídas muy fuertes en bolsas estas últimas semanas y no en Bitcoin. Esto es curioso porque tenían guardada mucha correlación y se ha descorrelacionado. Creo que es porque se está empezando a poner en precio esa futura aprobación de los ETFs. Alberto, hablando de esta decisión de los ETFs, como bien decía José, de momento el palo se lo ha llevado Katie Wood, ha sorprendido además, porque la SEC ha aplazado la decisión sobre su ETF 45 días antes, y no sé si puede también dar pistas sobre la decisión de cara a mediados del próximo mes. No sé si esperas más aplazos o que, como decía José, en las próximas semanas tengamos ya una decisión sobre estos ETFs que pueden ser fundamentales, sobre todo a corto plazo, para el precio de Bitcoin. Sí, yo creo que bueno, para ponerlo un poco todo en perspectiva, esto que comentabas de la carta que se ha enviado a Gensler, donde al final lo que se dice es que no hay ninguna razón para seguir negando las solicitudes de ETF para criptomonedas, para Bitcoin, al contado, porque parece ser que la SEC lo que está teniendo es un razonamiento un poco arbitrario y caprichoso. Pero si vamos un poquito más para atrás, yo que he tenido la suerte de estar un par de meses en Silicon Valley, detrás de lo que es el lobby político, que me he pasado un par de meses con Tim Draper, que es la persona que compró todos los bitcoins que se habían incautado el FBI. Bueno, pues esta persona tiene mucho poder político. Conocí a Nikki Haley, que me la presentaron directamente como va a ser probablemente la próxima presidenta de Estados Unidos. Y claro, hay mucho empuje del lobby político para que se empiecen a aprobar ETFs de Bitcoin, para que precisamente la industria se empiece a mover, porque claro, es el paso que falta. Si tenemos los ETFs en spot, lo que va a ocurrir es que los inversores institucionales, los inversores de retail, que ni siquiera saben abrir una wallet, van a poder invertir directamente desde su banco, y bueno, el flujo de dinero que pueda haber puede hacer tambalear muchas industrias y también impulsar hacia arriba lo que es la industria de las criptomonedas. Entonces, desde una perspectiva un poco más aérea, si vemos los actores políticos y el lobby, cómo se quiere empujar, igualmente, demócratas y republicanos, ninguno quiere decir yo estoy en contra de las criptomonedas, estoy en contra de Bitcoin, no se quieren posicionar, pero sí que esta parte política quiere empujar, intentar que cuanto antes esta regulación sea clara y se aprueben los ETFs con Bitcoin. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre si creo que va a ser dentro de los próximos días, yo creo que la presión que tiene que tener Gensler en estos momentos, tanto por el lobby político como por las decisiones que tiene que tomar y las comunicaciones oficiales que va a tener que hacer, tiene que ser grandísima, y desde luego no me gustaría estar en su piel en este momento, y al final va a tener que ceder, y es muy probable que en los próximos días pues se apruebe algunos de estos ETFs para Bitcoin al contado. Bueno, pues precisamente estabas diciendo, Alberto, que no te gustaría estar en su piel, no te gustaría estar en su pellejo. Estaba hablando antes, José, de lo duro que ha sido el congresista Patrick McHenry, que, ojo, esto es una última hora, lo acabamos de conocer, ha advertido a Gary Gensler, ha advertido al presidente de la SEC sobre una posible citación, sobre todo por lo que comentaba antes, su falta de transparencia con el caso de FTX, con el caso de Sam Bankman-Fried, y precisamente por eso os quiero comentar, porque estábamos hablando de fechas señaladas. Esta comparecencia de Gary Gensler
era esperada por todos, pero la semana que viene, el 3 de octubre, tiene lugar el juicio de Sam Bankman-Fried, del ex CEO de FTX, uno de los exchanges más importantes del mundo hasta el año pasado, que quebró, que bueno, lastimosamente ha hecho que muchísimos inversores pierdan su dinero y que va a ser también fundamental. José, no sé cómo valoras también esta cuestión, ya no solo bueno, los vínculos entre Gary Gensler y su familia con SBF y también bueno, con el Partido Demócrata. Sabemos que hay algún que otro escándalo por ahí, sobre todo este juicio y cómo puede afectar al mercado, porque también va a ser una cantidad de noticias de publicidad negativa para el sector brutal. Sí, ya se habló en su día, ¿no? Que había ciertos lazos y que había incluso, como has comentado, había pues, ayudado, incluso financiado al Partido Demócrata. Se ha intentado. Yo no soy muy conspiranoico y no tengo demasiada información sobre esto, pero no creo que Gensler tenga mucho que ver en este aspecto, aunque se le quiera mojar, ¿no? Se le quiera pringar un poco. Decía Alberto, a mí tampoco me gustaría estar en la posición de Gensler. La presión debe ser brutal la que debe tener y seguramente de cara al pasillo, como decía, te diga algo y de cara a la cámara te diga otra cosa. Esta situación es muy similar, por cierto, es que a mí me recuerda mucho, y por eso pongo un ejemplo, a lo que está sufriendo Jay Powell, ¿no? Con toda la inflación, seguro que de cara al bar, a la barra de bar, te está diciendo una cosa y de cara a las cámaras te dice otra, porque hay muchas presiones, ya lo sabemos, ¿no? En cuanto a FTX, sabemos que comentabas que muchos inversores perdieron capital, creo que al final, y esto igual lo sabe Alberto, prácticamente se cubrió, ¿no? Casi todo, no el 100% de los depósitos, por decirlo de alguna manera, es decir, no se perdió tanto capital, pero fijaros, un ecosistema de las cripto, ¿no? Que lucha por ser descentralizado y al final tiene que depender, ¿no? De pues, esos ayudas de la regulación o de la pública en caso de este tipo de estafas. A mí es una vergüenza y me parece que este hombre que ha cometido estafa, ha cometido fraude, debería pasar un tiempo a la sombra y bueno, sabemos que estas relaciones políticas igual al final le sacan y bueno, no creo que tenga demasiada repercusión en el precio porque ya se ha descontado y ya vimos los clímax, las caídas fuertes en el ecosistema y ya es más la resolución que otra cosa, así que no creo que tenga mucho impacto en el precio y ya como opinión, pues este hombre desde mi punto de vista debería pasar un buen tiempo en la cárcel, como hizo Madoff, por ejemplo, que acabó suicidándose en la cárcel, la mayor estafa piramidal, por decirlo de alguna manera, de la historia de Estados Unidos, hasta que llegó este hombre y que parece que va a salir más de rositas por sus lazos con los demócratas. Insisto, no soy muy conspiranoico, tampoco tengo información de primera mano, no me gusta ser contundente, pero es un poquito mi opinión. Se enfrenta a una posible pena de hasta 115 años de cárcel. Es cierto que su abogado estaba incluso pidiendo que le liberasen esta semana precisamente anterior al juicio. Y Alberto, quiero saber cómo valoras esta cuestión y también lo que estaba comentando, esta citación al presidente, o esta posible citación con la que está amenazando el congresista McHenry al presidente de la SEC, porque dice que no es transparente, que hace 7 meses le pidieron una gran cantidad de documentos y que no han recibido ninguno, que dice en este caso el congresista McHenry que se está agotando su paciencia y que ni siquiera la SEC está por encima de la ley. Como decíamos, Gary Gensler, desde luego el pobre está pasando unos meses complicados. Sí, desde luego que, vamos, a mí no me gustaría estar en su piel de ninguna forma. Yo creo que realmente no creo que tuviera unos lazos muy fuertes con FTX. Más bien yo creo que es una amenaza de decir te podemos involucrar de cierta manera, te puedes ver salpicado con un negocio que ha sido un fraude de muchos millones de euros y con esto que tenga un poco el miedo en el cuerpo puede ser una amenaza, yo creo. De tener algún lazo yo creo que será mínimo y sí que me gustaría recordar que el negocio de FTX principalmente no era el negocio de intercambio de monedas en spot, sino que lo que hizo fue potenciar prácticamente hasta el infinito y empezar a escalar los futuros perpetuos. En los futuros perpetuos lo que estaba haciendo FTX era tener 2 libros de órdenes, un libro de orden A y un libro de orden B. Entonces, lo que estaba haciendo es todas las operaciones que tenían sus clientes, o la mayor parte de ellos, la gestión de riesgos iba a un libro B, de tal manera que no había contrapartida real, sino que era FTX quien asumía la pérdida. Esto daba lugar a que desde un principio podría haber manipulación del mercado y con estos cambios en las personas que estaban haciendo trading apalancado pues se liquidaran sus posiciones y con ello FTX ganaba muchísimo dinero, pero por otro lado cada vez empezó a hacer la bola más grande y del dinero que le depositaban
lo iba usando para inversiones suyas propias, que eso yo creo que ha sido el error más grande. Yo realmente pienso que él ni siquiera sabía lo que se estaba haciendo, sino que quizá delegó la gestión en las personas equivocadas, o no quería saber muy bien, pensar, bueno, esto va bien, bueno, si explota, pues no va a explotar, porque las criptomonedas siempre van a subir y siempre va a tener contraparte. De tal forma que bueno, esto por un lado hay que ver el aspecto positivo. El aspecto positivo es que ahora hay una regulación que es un poco más clara y que ha limpiado, y dificulta muchísimo el que un operador de criptomonedas vuelva a salir e intente hacer lo mismo, porque enseguida le van a cerrar con toda la normativa y todos los regímenes de cumplimiento de normativa que tienes que seguir. Pero bueno, esto es, al final ha pasado con otros negocios en el pasado, por ejemplo, con los brokers de Forex. Antes igual, hacían lo que querían, y ahora precisamente la regulación es súper estricta, es muy difícil que salgan del entorno regulatorio. Precisamente vamos a pasar de FTX, que fue la nota negativa desde luego del año pasado, con esta quiebra que finalmente se produjo. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.